En 1908, un arqueólogo italiano, Luigi Pagnia, entró al Palacio de Festo en la isla de Creta, y allí, bajo un polvo de milenios, descubrió un objeto que jamás se esperaba. Era un disco de arcilla cocida, de unos 16 centímetros de diámetro, con ambas caras cubiertas de símbolos estampados en espiral hacia el centro. Cada signo, impreso con precisión, usaba sellos individuales, una técnica que no se había visto en ningún otro artefacto minoico. El lugar, el momento, la forma del disco, todo parecía desafiar las leyes de la arqueología clásica. Los expertos se detuvieron, se asombraron, y desde entonces ningún otro objeto del mundo antiguo ha sido tan misterioso. El disco fue fechado por asociación a finales del segundo milenio antes de Cristo, pero su mayor misterio, su más profunda desafío, no era su edad, sino lo que escondía. Ninguna traducción ha sido aceptada por toda la comunidad científica. ¿Por qué? A pesar de 120 años de intentos, ¿sigue sin ser leído? ¿Acaso el secreto no está en los signos, sino en lo que nos impide verlos? En el corazón de Creta, bajo ruinas de piedra y polvo, se descubrió algo que jamás debió existir, un disco de arcilla cocida, de 15 centímetros de diámetro, pero no cualquier arcilla. Esta fue modelada con precisión, secada al sol, y luego cocida en un horno, un proceso que solo los más hábiles artesanos minoicos conocían. El disco, encontrado en 1908, no era de metal ni de madera, sino de tierra, pero con un secreto que la tierra no conserva. Sus dos caras, ambas, estaban cubiertas por símbolos estampados en espiral, girando hacia el centro como una serpiente antigua. Cada signo, separado, impreso por un sello, una técnica que, según los expertos, nunca se repitió en ningún otro objeto de la misma época. 120 años después, nadie ha logrado entenderlo. Ni un solo sistema de descifrado ha sido aceptado por todos. ¿Por qué? ¿Fue el artefacto un sueño de los minoicos? ¿O el secreto no está en los signos, sino en lo que nos impide verlos? ¿Qué ocurrió en el horno que lo coció? El disco de Festo. Un círculo de arcilla cocida. Mide 16 centímetros de diámetro. Ambas caras están cubiertas por signos estampados, dispuestos en espiral hacia el centro. Cada símbolo fue aplicado con un sello individual, una técnica sin paralelo en cualquier otro artefacto minoico. ¿Por qué esa complejidad? ¿Fue una forma de comunicación avanzada o una ceremonia? ¿Un ritual? Los arqueólogos no encuentran antecedentes similares en ningún sitio del mundo antiguo. El objeto fue fechado alrededor del segundo milenio antes de Cristo por asociación arqueológica. Los sellos estampados no solo se repiten, sino que también varían en forma, tamaño y orientación. ¿Quién lo hizo? ¿Un sacerdote? ¿Un escriba? ¿Una organización secreta? Nadie lo ha identificado. El diseño no es casual, sino meticuloso, casi como si cada símbolo tuviera un lugar definido en un sistema mayor. Pero aún así, después de un siglo, nadie ha logrado decodificarlo completamente. ¿Qué nos impide ver lo que está allí? O no está en los signos, sino en lo que nos falta para entenderlos. ¿Cuántos sellos había en cada cara? ¿Y por qué se usaron en espiral? ¿Fue un mapa? ¿Un calendario? ¿Un código? La pregunta más profunda aún no se ha respondido. ¿Qué ocultaba realmente el disco de arcilla? ¿Y por qué nadie lo ha descifrado a pesar de tantos intentos? ¿Cuándo fue escrito? Fechado por asociación arqueológica alrededor del segundo milenio antes de Cristo, pero eso no concuerda con otras evidencias minoicas. Las ruinas del Palacio de Festo muestran una cronología más tardía. ¿Por qué la fecha se fijó así? Por falta de datos precisos. El disco no tiene inscripciones que lo vinculen a un año exacto, solo su contexto, entre capas de escombros. Los arqueólogos no encontraron nada más que lo confirmara. ¿Quién lo escribió? Nadie sabe. Los sellos que estamparon los símbolos eran únicos, no vistos en otros objetos minoicos. Cada uno fue usado con precisión, como si fuera una herramienta de un maestro. ¿Fueron los minoicos? ¿O alguien más? ¿Qué cultura no registrada lo produjo? El Museo de Heraclión guarda silencio. La comunidad científica discute sin consenso. ¿Fue un mensaje del pasado o una trampa del futuro? ¿Quién lo escribió y por qué nunca se ha descifrado? Los años 20, un lingüista alemán, Karl Koller, creía que el disco era un calendario, pero los signos no encajaban en ningún sistema cronológico conocido. En 32, un equipo de París propuso un código basado en símbolos de santuarios. La hipótesis fue descartada por falta de contexto. En 57, un matemático de Londres calculó combinaciones de patrones. Nada coincidía con ningún idioma documentado. El siglo 60, un equipo de Oxford creó un programa de computación. Los algoritmos generaron miles de posibilidades. Ninguna tenía sentido histórico. En 86, un investigador de Madrid sugirió una lengua perdida, pero el sistema no funcionó con otros objetos minoicos. Los 90,
Un equipo de Roma intentó vincularlo con el lenguaje de linear A. Los datos se contradecían con los hallazgos de Gnosos. En 2000, un grupo de Berlín usó inteligencia artificial. El programa generó más de 1 millón de traducciones. Ninguna resistió la revisión por otros expertos. En 2016, un equipo de Estocolmo propuso una estructura matemática. Las relaciones entre símbolos eran irreales. En 2019, un investigador de Madrid analizó los sellos. Cada uno tenía una forma única, pero los patrones no correspondían a ningún idioma. Hoy, en 2020, la comunidad sigue en guerra, no hay consenso. ¿Por qué ningún sistema funciona? ¿Es que el disco no fue escrito para ser leído? ¿O no fue hecho para ser entendido? El Museo de Heraklion, en Creta, guarda un misterio que resiste a todo intento de comprensión. Desde 1908, el disco de Festo reposa en su vitrina, envuelto en silencio. Visitantes lo observan, algunos con fascinación, otros con desconfianza. Expertos lo analizan, pero nadie ha logrado decodificarlo. Los lingüistas, los arqueólogos, los historiadores, todos se han enfrentado a sus símbolos espirales. Cada intento, por más meticuloso, fracasa. Unos proponen que es una forma de escritura minoica desconocida. Otros aseguran que los sellos no se alinean con ningún sistema conocido. Algunos incluso sugieren que el disco fue fabricado como objeto ceremonial, no como texto. Los debates se han extendido por décadas, hasta convertirse en guerra científica. ¿Por qué? Si el disco data del segundo milenio antes de Cristo, no ha sido descifrado. ¿Fue diseñado para ser leído o simplemente para ser olvidado? En la isla de Creta, donde el sol baña antiguos muros, un objeto fue hallado en 1908. Luigi Bernier, arqueólogo italiano, lo extrajo del palacio de Festo, entre escombros y silencio. Un disco de arcilla cocida, de 16 centímetros de diámetro, como una moneda antigua, pero con símbolos que no se parecen a nada. Ambas caras, cubiertas por espirales que giran hacia el centro, como si el tiempo se arrugara en su interior. Cada signo, estampado con un sello, una técnica sin precedentes en la civilización minoica. Fechado alrededor del segundo milenio antes de Cristo, fue dejado por una cultura que ya no existe. Científicos de todo el mundo han intentado leerlo, pero sin consenso, sin victoria. Cada teoría, cada sistema, fracasa ante el vacío de su significado. ¿Fue un mensaje? ¿Un rito? ¿Un juego? ¿O simplemente una piedra de la memoria que el tiempo olvidó? En este silencio, ¿qué nos enseña una civilización que no nos pertenece? ¿Y qué oculta su desaparición? Si aún no ha sido leído, ¿cómo se hizo? ¿Con qué herramientas? ¿Quién lo estampó? Cada símbolo, separado, impreso con un sello único, como si fuera un código en miniatura. No hay otro objeto minoico con esta técnica. Nada en el mundo antiguo lo repite. El disco de arcilla cocida giró en espiral hacia el centro como un mapa sin leyenda. Cada signo como un pieza de rompecabezas, pero sin imagen completa. Los arqueólogos han probado 1000 combinaciones. Han usado alfabetos, jeroglíficos, incluso cálculos matemáticos, pero ninguna clave funciona para todos. Los mismos expertos dicen que no se parecen a otros sistemas conocidos. ¿Será que esta técnica es el verdadero mensaje? ¿O simplemente una invención de la memoria humana perdida en el tiempo? ¿Qué pasaría si el disco no fue hecho para ser leído, sino para ser olvidado? ¿Y qué oculta su silencio? Si el mundo ya no lo reconoce, o el mundo simplemente no está preparado para su verdad. A 100 años del hallazgo, el disco sigue sin traducirse. Cada año, nuevos expertos lo examinan, pero nadie logra descifrarlo. Los símbolos están en espiral, hacia el centro, cada uno estampado con un sello, una técnica sin precedentes. No hay nada parecido en otros objetos minoicos. El disco fue fechado alrededor del segundo milenio a.C. Aún así, ningún sistema ha sido aceptado. Los lingüistas, los arqueólogos, los historiadores, todos han fracasado. ¿Por qué? Fue un error de registro. ¿O el mundo no está listo para su verdad? Quizá no fue hecho para ser leído, sino para ser olvidado. ¿Y qué oculta su silencio? Si lo desciframos, ¿el mundo cambiará? ¿O simplemente se desmoronará? El disco sigue en el Museo de Heraklion, inmóvil, inexplicable, y aún no ha sido resuelto. Si te gustó este misterio, suscríbete. No te pierdas lo que viene.